Buenas tardes a todos. Me encanta ver el auditorio así, de verdad. Bueno, un año más, el Centro de Estudios Benaventeros Ledo del Pozo presenta su revista anual, son 27 las que llevamos desde 1990, en el que un grupo de intrépidos personas de Benavente pues pusieron en marcha este centro. Digo intrépido porque eran años difíciles, complicados, y sobre todo cuando se habla de cultura es todavía más difícil. Voy a excusar a nuestro presidente, a Fernando Regueras Grande, no ha sido posible que estuviese aquí y tenía un compromiso ineludible en Valladolid y bueno, pues me ha tocado hacer este papel que le correspondería a él, pero bueno, aquí estamos a defender y a poner en valor el centro. Brigecio, este año hemos querido hacer dos conferencias en torno a un siempre complicado pero difuminado aconteceres de Benavente que van desde 1930 a 1936. Tenemos una segunda parte de lo que ya nos puso Eduardo Fuentes Ganzo el año pasado, desde la Revolución hasta 1936, hasta el principio de la República, y un trabajo que Fernando Pernía también nos facilitó en torno al advenimiento de la República, también muy interesante. Y bueno, lo curioso de ese trabajo es que, aunque lo sabes, cuando te ves en los papeles, estamos los nietos de los que en alguna circunstancia tuvieron algo que ver en aquellos momentos de la vida de Benavente, ¿no? Cuando ves el nombre de tus abuelos, o pues dices, anda, mira, aunque lo sepas, pero están ahí, ¿no? La revista Brigecio este año tiene también una novedad de un primer artículo de Fernando Regueras en torno a dos monedas, y lo que quiero resaltar, porque son dos monedas encontradas en Cimanes de la Vega, dos monedas de oro, del principios del 716, no del 1700, sino del 716, la época en que los árabes ya estaban pisando esta tierra. Hay otro artículo también que quiero destacar, que es de José Ignacio Martín Benito, en torno a Enrique Pimentel. Es un artículo todavía incompleto, porque tuvimos la fortuna de enterarnos de que en el archivo diocesano de Segovia, de Cuenca, hay 136 cartas inéditas no digitalizadas, y hemos pedido que nos las digitalicen y el centro va a pagar por la digitalización de esas cartas. Lógicamente lleva su tiempo, porque hay que sacarlas, extraerlas, reponerlas, digitalizar, es decir, que llevará su tiempo. Nos han dicho que aproximadamente unos 3 meses. El trabajo que estaba haciendo, estas cartas nos darán continuidad a lo que está actualmente haciendo. Hay otro artículo sobre unos angelotes que están también de Ramón Pérez de Castro, que es uno de los adjudicatarios de la beca que ha promovido Ledo del Pozo para hacer el catálogo monumental de Benavente, angelotes que están en el parador de turismo de Benavente. Bueno, reseñar estas dos partes de la parte de la República, y bueno, continuaremos por supuesto con la revista el próximo año, será el número 28, y creo que es una labor encomiable la que se realiza, sobre todo para difundir los valores y lo que es la historia de nuestra tierra. No voy a perder la oportunidad y dejo paso inmediatamente a anunciaros otra cosa. El 14 y el 15 de noviembre, es decir, dentro de prácticamente una semana y media, vamos a hacer una jornada sobre lácteos. Va a estar Manoli Juárez. Manoli Juárez es una benaventana, aunque no nació en Benavente, nació en Arriano, pero se educó y vivió siempre en Benavente. Es una investigadora del CSIC, es una señora ya con méritos propios a nivel nacional y a nivel internacional. Tiene un prestigio y un valor impresionante en todo lo que sea el mundo del lácteo. Ella nos ha proporcionado otros 3 ponencias y vamos a hacer 2 jornadas. El día 14 una va a ser en el parador de turismo, el día 15 la segunda, y el día 15 vamos a hacer también una degustación de quesos. Y bueno, aunque dicen que el queso no marina muy bien con el vino, pero vamos a tener vino, queso y pan. Entonces, bueno, ese será el segundo día y el día de la clausura. Hemos creído conveniente abrir esta nueva circunstancia de este nuevo tipo de jornadas
en torno a los lácteos, cuando a lo mejor pues, no tiene nada que ver con el centro sur del Terrorero del Pozo, pero creemos que tiene su importancia desde la perspectiva de la divulgación y sobre todo porque van a tratar temas como son los lácteos funcionales, lo que hoy conocemos por los activias y actimeles y todo este tipo de... Entonces se va a tratar todo ese tema, pero no desde el punto de vista científico, sino desde el punto de vista divulgativo. Por supuesto científico porque lo tiene que ser, pero sobre todo divulgativo. Nada más, agradeceros la presencia y ver que el salón, bueno, pues la jornada ha sido de interés y ver el salón pues realmente con público, porque siempre tenemos miedo a esa falta de público para determinadas actividades que se realizan. Nada más, dejo la palabra a la concejala de Patrimonio, a Sandra Veleda, y ya que el alcalde no está también está invitado, pero está fuera de Benavente, y bueno, que ya nos den la palabra y a continuación Fernando Pernía, que es historiador, es un joven historiador, voy a llamarlo así, nos une un vínculo que es Villabrázaro, su madre es de Villabrázaro, mi mujer es de Villabrázaro, y bueno, pues nos une ese vínculo que bueno, pues siempre es muy agradable, ¿no? Y bueno, me pasa un pequeño currículum, pero yo creo que es suficientemente conocido dentro de este mundo como para no tenerlo que contar. Creo que su trabajo ha sido también muy bueno, igual que de Puente de Danzo, pero en otra perspectiva, cada uno ve la historia en una perspectiva y creo que las dos se conjuntan y se conjuntan francamente muy bien. Sobre todo viene también con la conferencia que nos dio el año pasado Fuentes de Danzo, que fue muy interesante. Nada más y muchas gracias por estar aquí. Bueno, pues buenas tardes a todos, noches ya, porque estamos en horario de invierno y se nota ya. Yo daros las gracias a todos por estar aquí, pero especialmente a Ledo del Pozo, por hacernos partícipe de su trabajo. Además, a mí me encanta venir con vosotros porque dejo de ser la concejala de urbanismo, que eso es bastante desagradable, y soy concejala de patrimonio, además en mi especialidad también, que es la historia, y en este caso la historia contemporánea. Daros la enhorabuena porque el trabajo que hacéis es encomiable, el trabajo que Ledo del Pozo desarrolla día a día en Benavente, os superáis a diario con actividades, exposiciones, echando una mano a todo aquello que se necesita y promocionando la historia local, que es muy importante porque desde luego lo más importante que tiene una sociedad es conocer de dónde viene para no olvidar a dónde va. Por tanto, desde el Ayuntamiento, daros las gracias y la enhorabuena por esa labor que hacéis a diario, es decir, que yo creo que ya lo sabéis, pero no está de más recordarlo, que contéis con nosotros para todas las actividades que llevéis a cabo. Y para mí hoy es una doble satisfacción, primero porque estoy aquí como concejal de patrimonio y segundo pues porque la temática me interesa, pero además compartirla con compañeros de Ledo del Pozo como son Eduardo o Fernando, los que ya habéis hecho muchos trabajos, y en este caso con Fernando me une muchos años de estudios desde casi primaria que empezamos hasta que acabamos en la universidad. Somos de la misma promoción, algún apunte compartimos, a alguno le fue mejor que a otro, pero bueno, sí que es cierto que está muy bien que vaya viendo, que haya gente que tire por la historia local, que no siempre es así, y que bueno, pues que podamos compartir con los que lleváis mucha investigación, los nuevos investigadores que van surgiendo y que si son de casa mucho mejor. Por tanto, nada más que decir, simplemente que espero que no sea la última que hagas y poder contar con vosotros también. Nada más. Bueno, no sé si se oye. Si voceo mucho me lo decís que quito el micro. Bien, muchas gracias a José y a Sandra por vuestras palabras, ¿vale? Gracias a Ledo del Pozo por la oportunidad que me brinda de exponer este trabajo, ¿vale? Y sin más dilación, pues voy a intentar ser breve y conciso y ir a lo importante, ir al grano, ¿no? Bien, el trabajo, si alguno lo habéis podido leer ya, ¿vale? Se centra sobre todo en el año y medio que va desde enero de 1930 a junio de 1931, es decir, la llegada de la Segunda República a Benavente, ¿vale? Como avance, lo vamos a ir viendo, deciros que va a ser un periodo muy convulso, ¿vale? En el consistorio local. La exposición y el trabajo se centran únicamente en la evolución del consistorio, es decir, para ir un poco más allá y tener más noticias sobre la sociedad, la economía, la política,
os recomiendo los artículos de Eduardo, que son un poco más globales, ¿no? Este se centra, como digo, solamente en la evolución del consistorio. Una evolución, como digo, convulsa, llena muchas veces de improvisación, como vamos a ver, ¿vale? Y que está acorde con lo que vive el país en esos momentos, ¿vale? Lo vamos a ir viendo. Bien, la inestabilidad es tal que desde enero de 1930 a junio de 1931 se llegan a suceder en Benavente 6 consistorios diferentes, ¿vale? Empezando por el que inicia el año 1930, que era el consistorio nombrado por la dictadura, presidido por Toribio Mayo, pasando a un segundo consistorio nombrado, como veremos, estoy haciendo un resumen, el 17 de marzo de 1930, que va a presidir Heriberto del Olmo, ¿vale? Llegamos a la fecha de las elecciones del 12 de abril, ¿vale? Vamos a ver y vamos a relatar cómo son esas elecciones y cuál es el proceso que da la alcaldía Félix Balbuena Artolazábal. Pasaremos por un breve periodo de 2 gestoras, ya veremos por qué se llega a esas gestoras, ¿vale? Para finalizar con la elección de Alfredo Rodríguez Enríquez, ¿vale? El 31 de mayo de 1931. Bien, como digo, vamos a intentar pasar por todo este periodo, ¿vale? Antes de nada, de empezar, periodo a periodo, me gustaría hablar brevemente de lo que han sido las fuentes utilizadas para la elaboración de la investigación en trabajo. Bien, en primer lugar, toda la documentación recogida en el Archivo Municipal de Benavente, ¿vale? Sobre todo, las actas municipales que nos arrojan mucha luz sobre este periodo, la correspondencia, los bandos de los alcaldes, el registro de entrada y salida de correspondencia del ayuntamiento y el padrón de 1930, ¿vale? En cuanto a la información rescatada del Archivo Histórico Provincial, hay que decir que es muy poca, entre otras cosas porque se perdió casi todo lo concerniente a este periodo de la República, de la Segunda República. Es importante, sobre todo en el Archivo Histórico Provincial, encontrar el registro de asociaciones. En ese registro de asociaciones políticas también podemos encontrar los integrantes de los círculos, de los casinos, hay mucha información sobre ello y nos permite colocar un poco el quién es quién. Es decir, quién era este señor, como dice José, los bisabuelos de mucha gente, y ubicarlos en un determinado partido político, ¿vale? Luego tenemos solo 2 cabeceras bastante completas de lo que era el periodo, que era el Heraldo de Zamora, con un marcado, sobre todo en Benavente, carácter republicano, de su corresponsal Vitaliano Barroso, ¿vale? Que era el que mandaba las noticias desde Benavente, y luego el diario católico de derechas, conocido por todos, que es el Correo de Zamora. También, para completar un poco lo que es esta investigación, se ha recurrido al Boletín Oficial de la Provincia de Zamora y a diversas leyes, sobre todo de carácter electoral, que nos permiten ir fijando cómo era la elección en esos años, que, como vamos a ver, difiere bastante de una elección municipal hoy en día. Bien, pues como digo, vamos ya al meollo de la cuestión, vamos a hacer una retrospectiva, vamos a intentar irnos todos a enero de 1930. ¿Qué ocurre en España en enero de 1930? Como todos han sabido, la dictadura de Miguel Primo de Rivera está llegando al final, ¿vale? Sabemos que esa es la caída del monarca también, fue su gran error, como lo calificó Ortega, el error, y caerá. ¿Qué teníamos en Benavente? Como hemos dicho, una corporación presidida por Toribio Mayo Barrios. Toribio Mayo, que era líder de la Unión Patriótica en Benavente y había sido nombrado directamente por la dictadura. El final de esa dictadura, la caída de Primo de Rivera en el 28 de enero de 1930, nos lleva a una sustitución de Primo por Dámaso Berenguer, lo que se conoció popularmente como la dicta blanda. Es decir, el rey encarga a Dámaso Berenguer intentar volver al sistema de la Restauración, intentar volver al viejo sistema del turrismo y el bipartidismo que presidía la Constitución de 1876. Como sabemos, este intento va a ser un gran error, ¿vale? Pero en el ámbito local, ese intento de volver al viejo sistema de la Restauración va a traer un Real Decreto, que es el Real Decreto 528, que nos da la destitución de la corporación hasta ese momento que teníamos en Benavente, presidida por Toribio Mayo Barrios, y nos lleva a elegir una nueva corporación.
una nueva corporación que este Real Decreto 528 establece que sea una corporación un poco sui generis, un poco curiosa. Por un lado, va a dividir los 15 concejales que se tienen que elegir en dos grupos. 8 concejales van a ser elegidos entre los 8 mayores contribuyentes del municipio, es decir, la gente que más dinero tenía, hablando vulgarmente, mientras que los otros 7 concejales restantes van a ser elegidos de los 7 concejales más votados en las elecciones parciales a municipio que teníamos entre el 17 y el 23. Bien, por tanto, esos concejales eligen en primer lugar a un alcalde transitorio por motivo de edad, como decía que había que elegirlo ese decreto 528, ese alcalde interino es Manuel Grande Nieto, ¿vale? Y esto nos da una idea de que esto no era para nada democrático, como habéis visto con la composición de los concejales. El alcalde, el 17 de marzo, va a ser nombrado por designación real, es decir, nombrado desde Madrid, y va a ser el elegido Heriberto del Olmo Senra. Heriberto del Olmo era una persona muy cercana a Leopoldo de Tordesillas, el conde de la Patilla, ¿vale? Y adscrito a esa corriente garciapretista que teníamos dentro de los liberales demócratas. Bien, se completa ese consistorio con 3 tenencias de alcaldía, como veis ahí, ocupadas por Juan Morán, Juan Otero Colino y Félix Balbuena, para mí, no confundir con Balbuena Artolazábal, que es su hijo y del que hablaremos más adelante. Bien, ¿qué ocurre durante este periodo que va del 17 de marzo a 1930 hasta abril del 31 en el consistorio? Pues muy poca cosa. Es decir, hay muy poca actividad. Lo más destacado de este periodo son las numerosas renuncias de muchas personas ligadas antiguamente a la monarquía, que se van desligando de este movimiento local para ir engrosando lo que van a ser las filas del futuro republicanismo. Es decir, dicho en otras palabras, ocurre lo que está ocurriendo en España en esos momentos, que muchos antiguos monárquicos, como por ejemplo Alcalá Zamora, Maura, se desvinculan de la monarquía para ir aglutinándose en torno a opciones republicanas que les aseguren supervivencia socioeconómica en un futuro régimen. Este es el caso, en Benavente, de personas como Leopoldo de Tordesillas, ¿vale?, que era el antiguo jefe del Partido Liberal Demócrata, como os he dicho antes, y que va a concurrir a las elecciones también del 12 de octubre. Bien, entonces, poca actividad política, renuncias dentro de ese consistorio, y tenemos que ir viendo que paralelo a esta desintegración monárquica que sufre Benavente, como lo está sufriendo toda España, hay una reorganización de la oposición. Es decir, con los decretos del general Berenguer, que tienden al país hacia una mayor apertura política, con el restablecimiento de la ley de asociaciones en septiembre, pues van a ir apareciendo en nuestro municipio, o reapareciendo, en algunos casos, asociaciones que claramente tienen un ideario contrario a lo que era el régimen monárquico. En cuanto a los republicanos, aparece un partido, que es el Partido Republicano Español Autónomo. Es un partido muy heterogéneo, en el que, como está ocurriendo en diversos partidos, a la altura del verano y del otoño del 30 en España, solo tienen clara una cosa: a qué se oponen, que es a Alfonso XIII y al sistema de la Restauración. Pero, como veremos más adelante, está compuesto por gente republicana de derechas, gente republicana de centro y gente republicana un poco más escorada a la izquierda. Bien, este Partido Republicano Español Autónomo, en cuanto a la oposición a la monarquía, va a tener un aliado, va a encontrar un aliado, que son todos los elementos socialistas que confluyen en torno a la Casa del Pueblo y a distintas sociedades adheridas a la UGT, el sindicato hermano del Partido Socialista. Ahí tenemos el caso de la Sociedad de Oficios Varios, la Sociedad de Carpinteros, la Sociedad del Metal, de Benavente, etcétera, etcétera. Y todo ello lo aglutina una persona muy importante, no solo para nuestro municipio, sino incluso para la historia de la República Dominicana, que algunos conoceréis, que es José Almoina Mateos, ¿vale? José Almoina Mateos va a ser destinado a Benavente como funcionario de correos, y él es el que va a poner en marcha la reaparición de este
de estos sindicatos y de estos conglomerados sociales que surgen en torno a la Casa del Pueblo, es decir, al Partido Socialista. Bien, todo eso hace que en Benavente estas dos fuerzas, el Partido Republicano Español Autónomo y el Partido Socialista, vayan formando, como está ocurriendo en la mayor parte de España, lo que conocemos como la conjunción republicano-socialista. Es decir, un conglomerado de fuerzas que tienen en común derrocar a la monarquía, pero que no tienen muy claro lo que va a pasar cuando ese derrocamiento de la monarquía llegue, ¿vale? Para ello se establece un comité, que es el Comité Republicano Socialista, liderado por una figura clave que va a ser Emilio Mesa Valdés, farmacéutico de profesión, ¿vale? Natural de Bermillo de Sayago, que va a ser una de las personas más importantes dentro de los primeros compases de la Segunda República en Benavente. Bien. Perdón. El 14 de febrero de 1931, Dámaso Berenguer cesa sus ocupaciones en el gobierno y le sustituye el almirante Aznar, ¿vale? Con el almirante Aznar hay un cambio de planes. Lo que se preveían que eran unas elecciones a Cortes Generales son sustituidas por, primero, unas elecciones municipales, y una vez que se celebraran esas elecciones municipales, iríamos a unas elecciones a Cortes Constituyentes. Bien. En Benavente, como en el resto de España, las elecciones del 12 de abril son consideradas como un plebiscito, es decir, como una ruptura entre monarquía y república. Bien, antes de ir al grano en cuanto estas son las candidaturas, quién se presenta, cómo se presenta, tenemos que dejar claro cómo funciona el sistema electoral de la época, porque, como digo, es muy diferente al sistema electoral actual, ¿vale? Este sistema electoral se regía por la Ley Municipal de 1877 y la Ley Electoral de 1907, que disponían que para un municipio, como es el caso de Benavente, con 6.384 habitantes en esos momentos, se eligieran 14 concejales, ¿vale? Y de entre ellos saliera un alcalde, 3 tenientes de alcalde y un síndico. La figura del síndico era la persona que el ayuntamiento nombraba como representante para que le representara, valga la redundancia, en los juicios que el consistorio tuviera. Además, se establecía que para un cuerpo de 1.435 electores como Benavente, se dividiera el electorado en 2 distritos. El distrito 1, que se denominaba en el boletín oficial de la provincia como el distrito de la encomienda, ¿vale?, en torno a esta casa. Bien, y el distrito 2. Cada distrito elegía 7 concejales cada uno. Pero, ojo, ¿cómo se elegían estos concejales? ¿Cómo votaba la población? Lo hacía de una manera un poco curiosa, que eran con listas abiertas. Ahora nosotros estamos acostumbrados a las listas cerradas, ¿no? Nos viene sobre el partido, lo metemos y ya está, ¿no? Aquí había que marcar 5 candidatos. Podías alternarlo de las distintas listas, con lo cual no se elegían... Pues me quito el micro y ya está. Ah, vale. Sí, es un poco ahí. Bueno, como digo, se podían alternar. ¿Por qué solo se dejaba tachar 5 concejales? Que tú podías ser 2 de una lista, 3 de otra. Porque el sistema lo que pretendía era dar una mayoría y una minoría. Es decir, como vamos a ver, si son 3 listas las que confluyen a la cita electoral, la primera se va a llevar 10 concejales, 5 y 5, es lo más normal. La segunda se va a llevar 4 concejales, 2 de un distrito, 2 de otro, y la tercera no se va a llevar nada, ¿vale? Eso era lo que perseguía este sistema. Lo vamos a ver ahora con los resultados. Bien, ¿qué candidaturas se presentan a estas elecciones del 12 de abril? Bueno, se presentan 2 candidaturas claramente dinásticas, es decir, que abogan por una pervivencia de la monarquía, ¿vale?, aunque con matices, hay muchos matices entre ellas, que son Acción Benaventana, que es una lista vinculada a la derecha local, es una lista vinculada a los terratenientes y a los oligarcas del pueblo, ¿vale?, y que está presidida por el antiguo alcalde del periodo de la dictadura de Primo de Rivera, que era, como hemos dicho, Toribio Mayo Ganos. A su vez, otra candidatura es la liderada por Leopoldo de Tordesillas, que, como digo, es la candidatura que se presenta bajo el amparo del Partido Liberal Demócrata. Ambas defienden esa pervivencia de la monarquía de Alfonso XIII. ¿Y en contra qué tenemos? Pues, como hemos dicho antes, la conjunción republicano-socialista,
es decir, la confluencia del Partido Republicano Español Autónomo, Benavente, y del Partido Socialista, los elementos vinculados a la Casa del Rey. Bien, como os decía antes, el resultado es el siguiente. La lista más votada claramente en los dos distritos es Acción Benaventana, que obtiene 10 concejales, 5 del Distrito 1, 5 del Distrito 2. Mientras que el Partido Liberal Demócrata obtiene los otros 4 concejales restantes. ¿Vale? Ahí lo vemos en un gráfico. Bien, ¿cuál es el resultado? El resultado es una situación muy compleja, como ocurre en la mayoría de pueblos, de entidades menores que tenemos en España. El resultado a nivel general lo conocen todos ustedes, que es que las opciones republicanas ganan en las capitales de provincia, es decir, donde el voto es más libre, con lo cual eso les da una legitimidad para proclamar la República en muchas ciudades de España, en torno al 13 al 14 de abril, mientras que en ciudades pequeñas como en Benavente han ganado claramente los monárquicos. Si comparamos con el resto de la provincia, sabemos que estamos en una provincia todavía hoy, pues más en ese tiempo, muy agraria, con unas redes caciquiles muy presentes, es de entender que ganarán estas candidaturas, ¿vale? Solo en Zamora vence la conjunción republicano-socialista y en el resto de la provincia solo obtienen representación 2 concejales republicanos y 1 socialista, por lo cual es de entender que en Benavente también ocurriera lo mismo. ¿Qué nos lleva a este panorama? Nos lleva a una difícil cohabitación. Una difícil cohabitación porque por un lado tenemos en el Estado una república proclamada, por otro tenemos en nuestro municipio unas listas claramente monárquicas. Por tanto, vamos a ver ahora 2 documentos que nos ilustran cómo se sale de esa cohabitación o de esa difícil situación. Bueno, cómo llega la República Benavente lo contó en el vigecio anterior Eduardo, ¿no? Y lo contaba muy bien cómo la tradición oral nos habla de que hubo una manifestación, incluso una señorita se vistió con gorro frigio y parece que el líder de todo eso era el hermano de Francisco González, que era Miguel González, ¿no? Bien, fijaros que siempre nos llevamos a la República como un periodo convulso, como un periodo de problemas, como un periodo de violencia. Bueno, pues esta carta es muy esclarecedora. En Benavente no hubo violencia, no hubo problemas, fue todo tan civilizado, yo cuando encontré esta carta me llevé una sorpresa muy grande, fue todo tan civilizado que se pidió permiso al alcalde en esos momentos, a Heriberto del Olmo, se le pidió permiso para, como podéis ver ahí, tener una manifestación a la casa consistorial y colocar la bandera republicana en sus balcones, respondiendo del orden de aquella. Es decir, no solo no hubo violencia, sino que además se ocupaban de que no la fuera, ¿vale? ¿Quién firma esta carta? La firman los elementos de la conjunción republicano-socialista. La firma Almoina Mateos, la firma Emilio de Mesa Valdés, que como hemos dicho era republicano y era presidente del expresidente del Partido Republicano Español Autónomo, y Epifanio Rodríguez Rubio y Alfredo Rodríguez Enríquez, vinculados a ese movimiento de la Casa de Rey. Como digo, 2 documentos. Este también es muy esclarecedor. Hay que elegir un alcalde el día 17 en el ayuntamiento, un alcalde de unas listas monárquicas, pero el Comité Republicano Socialista ya alerta en la prensa y ya alerta de que, ojo con lo que se hace, porque él es el único que asume el control del municipio. Por tanto, tenemos ahí, como os decía antes, esa dicotomía entre, por un lado, lo que ocurre en el país, que es que hay una república proclamada, y lo que está ocurriendo en el consistorio. Por tanto, es de entender que esos 3 días que van desde el martes 14 hasta el viernes 17, que se celebra el pleno, hay muchas presiones, ¿vale?, para que ocurra lo que va a ocurrir, que es que una persona de Acción Benaventana, de la derecha local, tiene que comerse, permitidme la expresión, el marrón de ser nombrado alcalde republicano. Esto es un poco complejo. ¿A quién se elige? Pues al único que había declarado cierta simpatía, tampoco mucha, cierta simpatía por la República. Estamos hablando de Félix Balbuena Artolazabal, médico oftalmólogo de profesión, vinculado a una familia importante del municipio, con una importante industria harinera, ¿vale? Y fijaros, tutelando desde abajo el que se suponía
que iba a ser el alcalde, que era Toribio Mayo. Bien, pero todavía vamos a rizar un poco más el rizo, vamos a complicar un poco el puzzle. Bueno, este es un mando del alcalde donde dice: en estas horas vitalísimas me comprometeré al bien. Bueno, palabras neutras que no nos dejan ver cuál era la verdadera ideología. Como digo, vamos a rizar todavía más el rizo, porque en el boletín oficial de la provincia de Zamora, como ocurre en la mayoría de provincias de España, se publica el día 20 que hay 24 horas para protestar en toda la provincia las elecciones del 12 de abril. Es decir, el nuevo poder, el gobierno civil establecido, que es un gobierno civil claramente leal a la República, no quiere convivir con ayuntamientos claramente monárquicos. Con lo que se abre un proceso de protestas que pueden ser hasta anónimas, que valgan para tener una excusa para destituir a esos consistorios. Bien, no existen rastro de esas protestas, ¿vale? Ni en el archivo de la Diputación, ni en el archivo histórico provincial. Lo que sí no es descabellado pensar es que es la propia agrupación republicana socialista la que impugna esas elecciones. El propio alcalde daba ese bando con 24 horas, el propio Félix Balbuena, y lo vemos, y el resultado era que teníamos un ayuntamiento protestado, es decir, un ayuntamiento impugnado desde Zamora. Con lo cual, hay que ir a unas nuevas elecciones. Si no nos han valido las elecciones del 12 de abril, tenemos que ir a unas nuevas elecciones, que se celebrarán el 31 de mayo, es decir, un mes y medio después. ¿Quién va a liderar ese camino? ¿Quién va a liderar el consistorio durante ese mes y medio? Dos gestoras. Dos gestoras que también nos van a hablar de la inestabilidad que tiene el municipio. Hay una primera gestora nombrada el 27 de abril, que está presidida por Emilio Mesa Valdés, ¿vale?, que era farmacéutico, ya lo hemos dicho, presidente del Partido Republicano Español Autónomo, también presidente del Comité Republicano. Estaba integrada también por Emilio Muñoz Rojo, que asume la presidencia de la gestora por motivos de edad, al ser el mayor. Era un alférez retirado, también vinculado al Partido Republicano Español Autónomo, y a un personaje que era Melquiades Calvo Hernández, ligado a la Asociación de Artes Blancas y Alimenticias. No se han encontrado en el padrón ni edad ni profesión de Melquiades Calvo, pero si era presidente de la Asociación de Artes Blancas, nos lleva a pensar que podría ser un empresario, un trabajador ligado a esas artes alimenticias, ¿no? Bien, esta primera gestora, que va a estar en el cargo muy poquito tiempo, apenas 13 días, nace con una serie de desavenencias personales que se plasman en el primer pleno. Por un nombramiento de dos vigilantes de consumos, los dos integrantes del Partido Republicano Español Autónomo tienen una discusión acerca de la conveniencia o no de ese nombramiento. Bien, además es una gestora en el que en los pocos días que está vigente aprueba medidas significativas como lo son la imposición del 1 de mayo como fiesta, es decir, un elemento, una decisión que se puede calificar de muy radical en esos tiempos. También estipular salarios mínimos para albañiles o braceros, ¿vale? Algo también muy radical en ese tiempo, y que, como digo, lo más significativo son las desavenencias entre estas dos personas. No sabemos lo que pasa, no hay constancia. Lo único cierto es que el 10 de mayo se nombra una nueva segunda gestora. Y esta segunda gestora... Esta segunda gestora es aún más radical, si se me permite la expresión, porque la nombran teniendo en cuenta dos personas ligadas al Partido Socialista o a la Casa del Pueblo, que son Alfredo Rodríguez Enrique, ¿vale?, maestro nacional privado, y Domingo Pedrero Rodríguez, hortelano de profesión. Además, entra Salvador Martínez Tocino, hay una renovación dentro de esos cargos del Partido Republicano Español Autónomo, que es confitero. Esto nos habla de un origen social más humilde y también de una cierta radicalización en esa segunda gestora, que se ve también en las medidas tomadas. Hay una medida que es muy esclarecedora, que es que se pide todavía más dinero para destinar al paro obrero.
Eso nos habla de esta mayor radicalidad de los apenas 20 días que la segunda gestora va a estar en el cargo. Bien, hay que decir que también se evidencian en esta segunda gestora problemas entre el Partido Socialista y el Partido Republicano Español Autónomo. Por tanto, todo lo que estoy diciendo nos lleva a ver que esta relación no era nada idílica. Cada uno quería tirar para su lado. Bien, en este clima de inestabilidad hay que ir a una campaña electoral, que es la campaña electoral de las elecciones del 31 de mayo. Ese periodo que tenían que liderar las gestoras hasta ese día 31. Bien, ¿quién se va a presentar a estas elecciones? Pues teníamos, por así decirlo, 4 grupos de presión o 4 grupos de acción dentro del municipio. Los herederos de Acción Benaventana, es decir, esa gente que se había ligado a esa candidatura de derechas, a esa candidatura de terratenientes y oligarcas del pueblo, que deciden desintegrarse. La mayoría de ellos deciden no colaborar con el nuevo rey. Por tanto, una candidatura menos. Tenemos la candidatura formada en torno al alcalde de esos 7 días, que fue Félix Balbuena Artolazabal, ¿vale?, que forma una candidatura con el grupo Derecha Liberal Republicana, que era el partido de Alcalá Zamora y Maura, es decir, un partido de derechas, republicano, pero de derechas. Se decide presentar a la elección, ahí vemos su constitución el 10 de mayo también. El antiguo Partido Liberal Demócrata, que se había articulado en torno a Leopoldo Tordesillas, al conde de la Patilla, también, tras un mitin en el teatro, decide no presentarse a las elecciones. Y tenemos el problema de la conjunción republicana socialista. La prensa del momento nos habla de muchas tensiones para realizar la coalición, por diversos temas, pero en concreto porque el Partido Socialista quería que repitieran los mismos 10 candidatos que no habían obtenido representación el 12 de abril, mientras que el Partido Republicano Español Autónomo quería que fueran otros 10 candidatos los que se presentaran para así conseguir un mejor resultado. Las elecciones del 31 de mayo ahora sí nos van a arrojar la victoria de la conjunción republicana socialista. Conjunción republicana socialista que vence claramente en el distrito 2, lo que yo os contaba antes de las mayorías y las minorías, 5 frente a 2, mientras que en el distrito 1 vemos cómo se intercambian, hay casi un empate entre las dos candidaturas, entre la conjunción republicana socialista y la derecha liberal republicana de Félix Balbuena. Bien, lo cierto es que la conjunción republicana socialista obtiene 9 concejales, ¿vale? 5 de ellos pertenecen al Partido Socialista, 4 al Partido Republicano Español Autónomo, mientras que la derecha liberal republicana obtiene 5 actas de concejales. Bien, nos vamos al pleno de constitución del Ayuntamiento el 5 de junio, que va a elegir como alcalde Alfredo Rodríguez Enríquez, el que hemos hablado antes, maestro, muy querido en el pueblo, por lo que nos cuentan las crónicas, y de hecho eso le vale en el 36 para no ser incriminado, no ser ajusticiado. La primera tenencia de alcaldía, y vemos un reparto claro entre socialistas y republicanos, va para Salvador Martínez Tocino, el líder en esos momentos del Partido Republicano Español Autónomo. La segunda tenencia de alcaldía va para el Partido Socialista, Olegario de Castro, un propietario importante, pero que había tomado partido por el socialismo. Y la tercera tenencia de alcaldía va a Francisco Guillamón Pernia, que no tiene nada que ver conmigo, si lo piensan, no sé quién. Ahí tenemos la foto de Alfredo Rodríguez, el alcalde, el bando del día 6, donde nos da unas palabras que dicen: Benavente deje de ser la ciudad regida por las influencias políticas o personales, donde todos nos habíamos acostumbrado a hacer nuestra santa voluntad. Es un poco esclarecedor esta frase, perdón. Bien, como os decía, lo vamos a dejar aquí en junio del 31, esta corporación con 9 concejales, sociorepublicanos o socialistas y republicanos, y 5 de la derecha liberal republicana, va a ser la que va a gobernar el consistorio hasta la deposición de octubre del 34, que es donde va a empezar Eduardo su conferencia, ¿vale? Pero me gustaría acabar dando unas pinceladas para el futuro en torno a lo que va a ser la reorganización de los partidos políticos en nuestra villa.
¿vale? Hay dos grandes dudas para el futuro. A la altura de mayo del 31, junio del 31, hay dos grandes dudas. Que es, ¿qué van a hacer las élites ligadas a Acción Benaventana, es decir, los oligarcas, ¿vale? ¿Y qué va a hacer ese conglomerado muy heterogéneo que era la conjunción republicana socialista? Donde había gente, como dije antes, más de derecha, más de centro, más de izquierda, ¿vale? El panorama va a ser el siguiente. La CEDA, que sabéis que es una confluencia de partidos en torno a la figura de Gil Robles, ¿vale? En torno a Acción Popular, ¿vale? Va a ser la que aglutine a la mayoría de los antiguos candidatos de Acción Benaventana. Es decir, como sabemos, una candidatura de derechas, una candidatura ligada a las oligarquías del pueblo. Ojo, como no vuelve a haber elecciones municipales en toda la Segunda República, es un grupo de poder que no tiene representación en el ayuntamiento, pero tiene mucho poder en el municipio, lo cual dará lugar a una serie de problemáticas. En segundo lugar, se van a formar dos partidos. El Partido Republicano Radical, que en el ámbito nacional estaba liderado por Alejandro Lerroux, ¿vale? Que va a aglutinar a elementos de la desaparecida derecha liberal republicana. El propio Félix Balbuena se alista, por si me permitís la expresión, en el Partido Republicano Radical, y a los sectores más conservadores del Partido Republicano Español Autónomo, como era el caso de Unión Rojo, del que ya os he hablado antes, o como era el caso de Martínez Tocino. Ahí tenemos el acta de constitución del Archivo Histórico Provincial de ese Partido Republicano Radical. Se va a establecer un segundo partido que va a aglutinar a miembros del extinto Partido Liberal Demócrata, como eran los médicos Antonio Conde o Ramiro Cardeñosa, ¿vale? Más los sectores progresistas del Partido Republicano Español Autónomo, como era el caso de Emilio de Mesa Valdés, ¿vale? Que van a formar el Partido Republicano Socialista, tutelado desde Zamora por una de las personas más influyentes de este partido a nivel nacional, que era Ángel Galarza. Y por último, los que sí tienen una cierta continuidad son los elementos aglutinados en torno a la Casa del Pueblo, los elementos más socializantes, que van a tener una cohesión a lo largo del resto del periodo republicano. Bien, y para acabar ya, me gustaría acabar con unas breves conclusiones. Bien, ¿qué caracteriza este periodo en Benavente? Por todo lo que yo les he contado. Sobre todo la improvisación y la duda. Es decir, vemos cómo los partidos surgen, desaparecen y hay mucha improvisación. Dentro de las élites, que no saben si colaborar, no colaborar, y dentro también del sistema opositor, de los elementos de la oposición. Bien, en cuanto a la composición de las dos elecciones, ahí vemos dos cuadros con los datos recogidos en el padrón. Hay datos que no he podido encontrar. La corporación elegida el 12 de abril, recuerden, con el concejal de Acción Benaventana, el Partido Liberal Demócrata, y la corporación elegida en mayo del 31 con concejales de la Conjunción Republicana Socialista y Derecha Liberal. Bien, si hiciéramos un estudio por edades, no tenemos ninguna variación. La media nos da siempre en torno a 44 o 45 años. Sin embargo, si vemos un origen social, nos va a dar, como es obvio, un mayor nivel adquisitivo, una mayor influencia social en los concejales del primer consistorio elegido el 12 de abril y unos elementos más humildes, menos nivel adquisitivo en la segunda corporación, donde podemos ver hortelanos, donde podemos ver empleados por cuenta ajena, etc. Bien, una tercera conclusión que podemos extraer es la comparación con el resto de la provincia. Con el resto de la provincia vemos que, si lo comparamos con la capital, hay una gran diferencia, que es que aquí las élites perviven y logran adueñarse del poder local en ciertas instancias, mientras que en Zamora hay una mayor ruptura entre lo anterior y lo nuevo. Bien, y si lo comparamos con el resto de la provincia, bueno, pues va a ser Benavente en unas segundas elecciones de los pocos municipios que logren que ganen esa conjunción republicano-socialista. Bien, y como os decía antes, lo que más me ha llamado la atención sobre todo es la tranquilidad, la no radicalidad, la ausencia de conflictos, ¿vale?
Hombre, problemas hay, pero comparados con otras partes de España, por ejemplo, aquí no hay noticia ni de la quema de conventos del 10 de mayo que sufre en Madrid o en otros sitios, ¿vale? Un cambio tranquilo, cierto. Y ya concluyo, ya no os aburro más, ¿vale? Diciendo que a mi entender lo que ocurre en Benavente es lo que ocurre en toda España, ¿no? La República llega a Benavente por descarte, como había llegado a la mayoría de España. Por tanto, llega sin republicanos, ¿eh? Aquí incluso hay un escrito de Heriberto del Olmo, de noviembre del 31, donde le dice textualmente al gobernador civil, tranquilo, que son 4, le dice. Le preguntan por los republicanos y los socialistas y se dice, tranquilo, que son 4. ¿Vale? Por tanto, no hay republicanos, no hay gente que crea en la República, al igual que pasa en toda España. Esa es una de las causas por las cuales la República fracasa en España y también lo hace en Benavente. Bueno, espero no haber sido muy pesado. Bueno, pues vamos a seguir, señores, ¿no? Vamos a seguir con este pequeño maratón republicano en tiempos además que son singulares, porque si hablaba antes Fernando de convulsiones más o menos larvadas, pues realmente nos está tocando vivir unos momentos históricos también de cierta convulsión. Bueno, como sabéis, yo continúo con lo prometido os deuda. El año pasado os conté, os narré un poco cómo fue el devenir del tiempo de la República en Benavente hasta justo... ¿Está diciendo? ¿Sí? ¿Me oís bien? ¿Se oye bien? Perfecto. Os conté el devenir de la República hasta la Revolución de Octubre, que es lo que produce la ruptura, la Revolución de Octubre del 34, y de alguna forma vamos a continuar con además las muy interesantes aportaciones que nos ha hecho Fernando, que seguramente luego habrá algo de debate que podrá suscitar un cierto interés por parte vuestra. Bueno, la estructura de lo que os voy a contar es hacer un poco la moviola. Vamos a recordar brevísimamente unas pinceladas rápidas la primera fase de la República, y yo diría que resumiendo hay un momento de República reformista, que es justo lo que hice en el trabajo del año pasado. Hay un momento de crisis, más o menos ya que se adivinan, se auguran, se prefiguran las rupturas, que es todo el tiempo del gobierno de derechas, del bienio de derechas en Benavente, después de la Revolución de Octubre, con toda la represión y demás. Luego hay una época de conflicto que claramente se instala con el Frente Popular, y luego viene el colapso, que es el golpe del 36. Bueno, pinceladas brevísimas y rapidísimas, como hicimos el año pasado, para contextuaros. Año 31, se construye el Empire State Building, los japoneses invaden Manchuria, es detenido en ese momento, condenado y procesado el gángster Al Capone. Gandhi es arrestado por los británicos en el año 32 y, por ejemplo, Hitler asciende, es el momento del partido nazi en Alemania, asciende al poder en el año 32. Año 33, Roosevelt, presidente de Estados Unidos, la famosa ley seca. Italia, año 34, campeona del mundo. Mao inicia la larga marcha. Y en el año 36, que es parte de lo que tenemos que contar hoy, en cualquier momento, de todas formas, me interrumpís. Voy a procurar no alargarme, porque si no, 2 conferencias igual es más interesante que luego cambiemos impresiones o compartamos algunas cosas. Mao, la larga marcha, como decía, y en el año 36, pues las Olimpiadas de Berlín, la exaltación de la raza aria, del nazismo, con todos los famosos incluso debates con los corredores negros norteamericanos que generaban en una época además ahora que estamos repitiendo y rememorando lo que es un poco el sentido de superioridad étnica con los temas nacionalistas que están rebrotando ahora en Europa, inexplicablemente en contra del tiempo, en contra de lo que debe ser la evolución normal y lo que ha sido hasta este momento. El Frente Popular en Francia, de Léon Blum, y luego finalmente, bueno, pues como anécdota también cinematográfica, Chaplin es el momento que estrena Tiempos Modernos en el año 36, esa reflexión acerca del maquinismo, de la industria, de la despersonalización en el trabajo y el pronunciamiento militar de julio. Contestamos Benavente rapidísimamente, que además Fernando ha afinado mucho más porque decía exactamente la población exacta, 6.380 habitantes, en torno a 6.500 habitantes. Benavente ha crecido mucho y además es curioso cuando observas o
o te detienes un poco a examinar la prensa provincial del momento, Benavente siempre se vende como se vendía cuando yo estuve de concejal en los años 90, ese periodo también tan prometedor de Benavente, que decían el industrioso Benavente, y esa palabra del industrioso Benavente que utilizaba la prensa zamorana capitalina, se sigue utilizando en esta época. Y es que es verdad, Benavente ha tenido dos momentos claves en la época contemporánea absolutamente decisorios. Uno es el tránsito del siglo XIX al siglo XX, y otro, en mi opinión, fue la muy prometedora década de los 90, que luego se frustró en el siglo XXI en Benavente. Pero de alguna forma, bueno, pues, ¿qué ha pasado? Pues mirad, en el año 98, finalizando el siglo XIX, Telesforo Bonito ha hecho, uno de tantos benaventanos de aluvión, que no era de Benavente, ha hecho, bueno, pues el depósito de la Mota, la famosa subida de aguas a Benavente. 1896 llega el ferrocarril a Benavente, y la eléctrica benaventana de Felipe González y su hermano testaferro en tiempo de la República, Miguel González, pues es pionera. La luz eléctrica llega aquí incluso un poquito antes que en Zamora. ¿Cuál es el panorama económico? Bueno, pues hay almacenes de coloniales, ultramarinos en torno a los años 30, Juan Otero, Modesto Allén, la fundición de Juan Carballo, que va a tener problemas porque va a haber una huelga bastante virulenta. Fábricas de chocolates, de ceras, está el Salón del Automóvil, el famoso Salón Pallarés, venden entonces el modelo Forte famoso, ahí está ubicado en la zona de la Plazuela de la Soledad, junto con un pequeño surtidor de combustible, y la potencia extraordinaria de Benavente, la industria harinera. 7 industrias harineras, entre las cuales, por supuesto, está Valbuena. Si os habéis fijado antes en el muy meticuloso estudio que nos aportaba Fernando en cuanto a los personajes y notables en razón de contribuyentes, está Félix Valbuena padre, no Félix Valbuena Atolzar. Es más, comentaba Fernando antes que es verdad, Alfredo Rodríguez es de los pocos que después de la represión brutal del año 36 y de las purgas terribles salva la vida. Y salva la vida, entre otras cosas, por las acciones notables que tuvo evitando derramamientos de sangre. Y además coincido absolutamente con Fernando en eso que decía. Benavente, para los tiempos que vivieron, que convulsiones evidente hubo, no fue nada convulso, no fue en absoluto nada convulso, y realmente Alfredo Rodríguez le salvó la vida. Bueno, pues a Félix Valbuena le salvó la vida el dinero de su padre, porque después en la guerra había una cosa que eran las donaciones, el plato único, ese tipo de situaciones y tal, y bueno, él tenía que mostrar el compromiso absoluto con el régimen, y realmente eso, porque además Valbuena fue un converso, es decir, es cierto que está en las listas iniciales de la monarquía, las listas ortodoxas, y es cierto que es el único republicano más o menos velado, confeso, y que por eso, en ese rocambol que hay en el momento de la proclamación, cuando se proclama la República en Benavente, pues aparece como republicano, y de hecho se le va a investir efectivamente como primer alcalde republicano a Félix Valbuena, cuando además no tenía pues un antecedente claro, como podía ser el caso de Miguel González, de Alfredo Rodríguez, de Almoina, que tenían ya masa acrisolada y sobre todo con la acción en la Casa del Pueblo de Benavente, que era tremendamente activa. Bueno, pues ese es el panorama un poco económico. Bancos, 3 entidades bancarias en torno a los 30 en Benavente: el Banco Central, el Banco Herrero, ahora ya uno de los succionados por el Sabadell famoso, que parece que vuelve al territorio de alguna forma el Herrero por esta circunstancia, el Español de Crédito. Hay una organización religiosa, 3 parroquias, San Juan, Santa María, Renueva, se está terminando en estos momentos, y las 2 distritos electorales que Fernando os las comentó antes: Teatro, Encomienda, Hospital Provincial, y luego Benavente tiene una feria ganadera en Las Candelas, que es una de las que más movían en volumen económico, del orden de transacciones de entonces, que era una cifra brutal de más de 3 millones de pesetas constatados por la prensa y los datos del momento, los datos estadísticos, en torno al año 32, por ejemplo. Y eso suponía un movimiento de convoys con el ferrocarril, de actividad económica extraordinariamente denso. Ha sido ciudad ya desde el año 29, o sea, se acababa de estrenar con Alfonso XIII, y justamente una de las cosas que coadyuvó a que Benavente fuera ciudad fue en el año 28 la creación del teatro, que yo también, esa corporación famosa de los años 90, tuvimos la suerte de la reinauguración y que pasara a ser de unos majestad de la reina emérita hoy, a esa reinauguración, en la que algunos de los que estáis aquí también estaban. Y bueno, la vida local se mueve en eso, en los cafés, el Café La Rúa, el Círculo, el Café Royal, el Café del Conde. Ahí tenéis una fotografía en la parte inferior de una concentración de esa época de Testera, de esa república, de esa plaza de la República, entonces, que se llama Plaza de la República, nuestra plaza mayor, y justo en la esquinilla, no sé si el puntero me lo marca, ahí estaba el Café del Conde, no sé si lo veis. Bueno, pues hay dinamismo, pero hay problemas. Y el problema fundamental es el que siempre ha sido y siempre será, el del comer. Es decir, bueno, pues
pues primum vivere inde filosofare, es decir, puedes tener las mayores especulaciones políticas, filosóficas, ser lo más trascendentalista que quieras, pero primero tienes que llenar el luche. Y entonces nos encontramos con una situación tremenda. Se ha proclamado una república en el momento. España ha tenido mala suerte de todas formas, porque siempre hemos sido uno contrapelo. Es decir, se vende mucho el tema de la leyenda negra y de la España denigrada por esta especie de rótulo y de cliché que se tiene Occidente. Ahora mismo, por ejemplo, con el tema de las expatriaciones, con el tema de estos que se proclaman autoexiliados de alguna forma, se trata de vender, y es todo lo contrario. Por ejemplo, el trienio liberal, que en su momento yo lo estudié en la Constitución del 20, fue una de las pioneras de Europa. Es decir, copió Portugal, copió Nápoles. Lo que pasa es que, bueno, tocaba, el movimiento pendular de la historia en ese momento tocaba a la derecha. Las grandes alianzas de la derecha en Europa, y la intervención francesa lo destruyó. La República, en ese momento, que solo está el Frente Popular, el Frente de León Blum en Francia y en España, fue otro momento, pues precisamente fue ir a contrapelo de la historia. Bien, la programación no me voy a extender, no voy a contar rapidísimo, y hacemos un resumen rápido de lo que hemos visto hasta ahí para que estéis contextuados los que no tuvisteis la oportunidad o la paciencia de seguir y de ver la aportación mía del año pasado, pero bueno, ahí tenemos precisamente a Felipe Buena. Esta además amablemente me la ha cedido un familiar suyo, que ahora se han trastornado los Balbuena desafortunadamente, pero bueno, siguen manteniendo contacto con Benavente. Esta es una foto del año 40, está sacada del carnet médico cuando lo rehabilitan después de las purgas y todo ese tipo de situaciones. Ahí tenéis una de las dos fotos que publicamos el año pasado, una la tenía ahora Fernando, de Alfredo Rodríguez, que va a ser el primer alcalde, es decir, esos dos movimientos interinos, y vamos a ver cómo Félix Balbuena va a ser el primer alcalde de Benavente, procediendo de las listas de la derecha, pero ojo, no nos equivoquemos. Va a ser uno de los republicanos más activos durante todo el periodo, desde luego concejal electo en los tiempos, en el mandato del único consistorio democrático que existió, que fue el de Alfredo Rodríguez, el de la Convención Socialista Republicana, el de este republicano. Bien, recordemos, el 12 de abril, día de las elecciones, no era un día cualquiera en Benavente. El 12 de abril era la velilla, eran las fiestas de la velilla. En ese momento estábamos pues, repartiendo el pan de la velilla, ese tipo de situaciones y tal, y por tanto la proclamación fue en ese contexto de fiesta y tal, y de eso ya no me voy a extender más. Bien, recordaros un poco ese tema de cómo empieza la República, con el tema de propaganda, de legitimar ideológicamente, entonces todos los nombres de calles, La Rúa, Capitán Galán, Capitán García Hernández, 1 de Mayo, la Plaza Mayor, Plaza de la República, Fernández de los Ríos. Hablaba de la celebración del 1 de Mayo, Fernando también en la charla anterior, y el 1 de Mayo justamente se pone un nombre de calle, la calle Los Carros, desde el año 33 pasa a ser calle 1 de Mayo hasta el final de la República, es decir, que ahí está también calle 1 de Mayo en Benavente. Bueno, las fiestas y luego el anticlericalismo, y ahí yo también coincido plenamente con Fernando, que es verdad, fue bastante suave. Nuestro anticlericalismo, lo comentaba yo ahora mismo a nuestro secretario y a nuestra concejala, pues fue de retirar una verja. Realmente el anticlericalismo en Benavente fue retirar la verja de Santa María. Se retiró, luego se volvería a poder. Pero bueno, y hay otro episodio, que es cuando se están terminando las obras de la nueva parroquia de Renueva. Eso no lo conté el año pasado. Pues piden, pues como es lógico, los servicios y la acometida del agua. Y al hacer la acometida del agua, pues hay una polémica muy encendida entre los anticlericales y los más ortodoxos en el consistorio, un debate, porque cómo se le iba a facilitar el agua gratuitamente a una entidad. Bueno, entonces hay un debate al final. En eso sí que Alfredo Rodríguez además fue un hombre, quizás, salvo el que fuera una vivencia de la República templada en Benavente, la presencia de Alfredo, este rosarino, este argentino trasterrado, maestro libre y tal, que también fue purgado. De hecho, la foto que presentaba antes de Alfredo, aquí algo más mayor, es justo el carnet de periodista que tiene, porque un poco la intelectualidad eran un poco hombres que mantenían las relaciones con la prensa, que eran corresponsales, concretamente me parece recordar que era del diario El Sol, que me la facilitó la familia Villar. Bueno, ¿qué hizo esta república reformista? Pues al final lo único y lo poco que cabía hacer. Estábamos inmersos en la crisis del 29 y de la crisis del 29 salió Roosevelt fundamentalmente con un británico que no había tenido ningún éxito en el Reino Unido, pero que sí lo tuvo en Estados Unidos, que es con Keynes y con el keynesianismo. Y el keynesianismo básicamente la filosofía era la siguiente: no hay actividad económica, hay un paro inmenso, en Benavente llegó a haber 250, 350 paros en los peores momentos, que eso aproximadamente es el 25% de la población activa, absolutamente disparatado y un detonante social para el momento terrible. Hicieron lo que cabía hacer,
la política de Keynes, que es ya que no hay iniciativa privada, vamos a cebar la bomba a través de la iniciativa pública. Entonces, política de obras, pavimentaciones, asfaltado, alcantarillado. El ayuntamiento, por ejemplo, adquirió una pisonadora por 4.000 pesetas en este periodo, y el único logro de construcción, eso sí que frustró a la República casi todo. Veíamos también un pariente de Marín, de José, que había sido arquitecto en La Coruña, como tenía un espléndido proyecto de cuartel de la Guardia Civil que tampoco se llegó a realizar. Va a ser otra de las frustraciones del momento. Y la única va a ser el cementerio último. Por tanto, frustraciones también. Cuartel, juzgado, mercado de abastos, se intentaron y no se pudo hacer. Y el éxito, en mi opinión, más fundamental fue la aplicación de ese viejo ideario de los republicanos más sólidos, que era el regeneracionista, de buscar la despensa y la escuela. ¿Y cómo se va a funcionar? Se va a hacer una semana pedagógica. Hay una presencia importante, aparte de don Alfredo Maestros, en Benavente, y se consiguió traer una semana pedagógica a Benavente, haciéndola provincial, con presencia de todos los elementos. Empieza a circular una biblioteca circulante, hay una fiesta del libro, en el teatro se reparten libros a los escolares, y además, la derecha, que sigue también sosteniendo de alguna forma, pues edita el diario Acción en Benavente, Acción Benaventana. Bien, esta es la situación, y la situación es esa, una crisis global. En el año 32, 200 obreros sin trabajo. En el año 34, justo el periodo en el que me quedé para retomar ahora la narración, es cuando se produce el incendio de Casa Grande. Ya he visto a Manuel Grande antes entre los mayores contribuyentes, concretamente el Partido Comunista es el segundo, y que lleva de pronto a 150 más benaventanos al paro. Es decir, esas estimaciones que os decía del 25%. Con esos conflictos, una de las huelgas más importantes de este periodo quizás es la de la fundición de Juan Carvalho. Hay una huelga de transportes que llegan a bloquear los transportes, interfieren en las comunicaciones, detienen el autobús a la ruta regular a Puebla, e incluso la picaresca local, que utilizan coches particulares, por los piquetes son detenidos y demás. Y esa es la situación en la que nos encontramos, con dos añadidos adicionales en el bienio de derechas. Cuando llega el bienio de derechas, dos intentos sociales, que fundamentalmente es el reparto de parcelas comunales. Se decide la zona de Eras de los Salados, y hay una polémica que ya narramos el año pasado, con la intervención de Cadenas y Pedrero en el debate de si tenía que tener noria, si era intervencionista, si no era intervencionista. Bueno, en el año 33, las elecciones de noviembre dan el poder a la derecha a nivel nacional, en el Estado, en la República, y por tanto cambian. Pero ejemplo de tolerancia, ejemplo de madurez democrática, la derecha permitió los gobiernos. Es decir, el gobierno electo en su momento, como nos ha narrado Fernando antes, era el presidido por Alfredo Rodríguez, y cuando la CEDA gobierna, el gobernador civil fuerte permite perfectamente ese funcionamiento, y cohabitan, coexisten, como en cualquier país, en cualquier democracia madura. Es decir, hay periodos electorales locales, hay periodos electorales nacionales, y sigue el ayuntamiento. Y esto solo quiebra cuando se produce la huelga general del año 34, que para mí, yo creo que fue el momento... ¿Hay un poquito de agua, por favor? Estáis deshidratados, no queda. Muchas gracias. No, pero esto basta. El año 31. Bueno, pues esto es lo que va a dar el traste con el gobierno republicano. El gobernador se ve en la tesitura ya de disolver la corporación. Bueno, además, a pesar de que en los lineamientos generales, estoy absolutamente de acuerdo además con el tema, que la República Benavente no fue excesivamente convulsa, esos momentos del 34, octubre del 34, sí son convulsos. Por ejemplo, aparece asesinado en el Camino del Calvario un chico con carné socialista, bueno, aparece un arma al lado, y bueno, se habla de un suicidio, se especula. Posado, este chico era Adolfo Posado, con el carné socialista, se encuentra en el bolsillo. Villarino, en la calle de los Carros, otro que no tiene que ver con el que pensáis todos, no hay relación familiar ni de una, de simpatías comunistas, tiene un taller con ciclostil, multiimpresora en ese momento, de esas multicopistas antiguas, los vietnamitas, pero bueno, esas más pretéritas todavía. Es intervenido también, interviene la Guardia Civil, y nos encontramos en el momento justo donde lo dejamos. He hecho un resumen muy rápido, me ha apresurado, no hago la pluma, pero prometo también ser muy rápido en lo demás para simplemente tener la composición del lugar y no cansaros en exceso. Y va a aparecer otra gestora de las que tanto estamos acostumbrados, y la gestora va a ser a cargo de otro médico, Domingo Cacho González.
Domingo Cachón, esta foto me la ha facilitado también la familia Cachón, es un médico odontólogo sin implicación ni representatividad política excesiva. ¿Y qué va a hacer este gobierno republicano ya intervenido de derechas, ya cuando se ha producido, pero solo cuando se produce el colapso de la huelga general del año 34 con toda la represión que comportó? Bueno, pues al final van a hacer continuismo, porque el margen no era demasiado. Es decir, yo que en parte soy historiador económico, lo que advierto es que las mismas políticas keynesianas del paro obrero, de subsidiar, de los préstamos y créditos a la caja entonces de Zamora, Salamanca, ya bien, se siguen haciendo. El margen de maniobra era ese. El presupuesto con el que se cuenta es en torno al $500.000 de pesetas de entonces, 460.000 pesetas, y es que tenían permanentemente 150 parados, moviendo y rotando. O sea, el ayuntamiento sí que hacía política rabiosamente keynesiana, supuestamente socialista, supuestamente de progreso, y este era el ayuntamiento de la derecha, el ayuntamiento de Cachón Saludes. Y se da una circunstancia buena, y ahí otra vez viene la pendularidad, la mala suerte que tenemos con los técnicos, que coincide que es elegido ministro de Fomento entonces un zamorano muy significado de la derecha, que es José María Cid Ruiz Zorrilla, y entonces se consigue uno de los proyectos anhelados, que es el tema del cuartel de la Guardia Civil. En los presupuestos generales del año 35 ya aparecen 240.000 pesetas consignadas para construir, que hacía falta, el cuartel de la Guardia Civil en Benavente. Al final, esto se frustrará. ¿Y qué hay? Pues bueno, lo que decíamos, la gente tiene que sobrevivir y pues picarescas. Por ejemplo, se hacen, en ocasiones intervienen, hay redadas de la Guardia Civil porque se están haciendo transportes de viajeros no regulares en camiones particulares. Con el tema de las carencias del pan y del trigo estaba contingentado, entonces se detiene mucho el tema de contrabando de trigo, es decir, los agricultores directamente no lo pasaban al pesaje, lo desviaban, lo llevaban oblicuamente a las fábricas, por ejemplo, aparece alguna de las Orribas y demás. Y lo que sí va a haber, evidentemente, el tema ideológico obliga, es la evolución de las medidas sociales. Y los dos temas sociales estrella del bienio anterior, del periodo reformista, es el tema de las casas baratas que se había empezado a plantear y el reparto de tierras a los granjeros. Bueno, pues los van a motejar eso, de bolcheviques, de blancos. Y en cambio lo que va a haber una obsesión importante por el orden público. Nobleza obliga. En estos temas está gobernando la derecha, tienen la cautela y el temor de los sucesos infaustos de octubre del 34, que además en la comarca de Benavente hubo muchas detenciones, incluso mineros, huidos y demás, fueron capturados por esta zona. Se adquiere un vehículo para la Guardia Civil, el Gobierno Civil que lo manda para acá, se consigue armar a los serenos y a los policías locales, es decir, es cuestiones un tanto de materia represiva y en materia de armamento. Y sí que hay otra actuación que a mí me parece también relevante, que es cómo la modernidad seguía, a pesar de todo, galopando sobre Benavente. Por ejemplo, en Benavente, en mayo del año 35, se hace el primer reglamento de tráfico. Y además se va pavimentando. Una de las obras más reiteradas es la de la carretera del Caracol, la zona baja de los puestos, la que conecta por debajo de nuestro actual parador. Se va haciendo también y que se incrementa el tráfico vial. En política cultural, ahí hemos elegido la misma foto de don José Almoina. Había alguna más, pero a mí esta me parece que es la que más responde a la época, porque las demás que localiza son posteriores de la época trujillista y demás, de su asesinato y demás. Y curiosamente, tampoco hay rencilla cultural excesiva, porque el año 35, en la Feria del Libro, se hace un concurso literario, ¿y quién creéis que lo gana? José Almoina, con ese librito, ese opusculito, que además hemos tenido la suerte de que, con muy buen criterio, el Centro de Estudios reeditara en su momento los monumentos históricos-artísticos de Benavente, del año 35. Además, tiene una redacción, Almoina redacta muy bien, tiene una redacción espléndida. Y es el que gana las 150 pesetas del concurso, es decir, que bueno, la derecha gobernando de impuesta, de alguna fue una gestora, porque no hubo más ayuntamiento de esto que el anterior y el que seguirá hasta el final, es el que le da el premio. Siempre además se conecta al bibliotecario, luego habrá otro personaje importante conectado a la biblioteca de Benavente en la época del Frente Popular, a Benito Guerra, con un funcionario, concretamente Benito Guerra era un auxiliar de secretaría, y bueno, los socios. Recordad el año pasado que os contaba un poco esas historias
picantes de las cupletistas en el Café del Conde, en los cafés benaventanos, de bueno, y con los nombres sugerentes, la bella fulanita, la sensual tal, la cupletista, la canzonetista, bellísima, ese tipo de cosas. Bueno, incluso hay una cosa muy divertida también en el ayuntamiento. En el periodo anterior pues hay una polémica terrible con el tema de que, bueno, una de las veces que marcha el alcalde, pues en verano aparece un desnudo, entonces, bueno, pues los más pacatos del ayuntamiento tratan de multarlo y tal, al final no se consigue más. Bueno, sabéis que las fiestas de Benavente, sus socios del bienio, no hay toro. El toro se había suspendido en la época de la restauración, la ley de dato y tal, y hasta el año 39, justo el momento final de la guerra civil, la República de Benavente solo dura hasta el 36, bueno, eso lo vamos a ver muy rápidamente ahora, y lo sabéis todos además, pues hasta el 39 el toro armado, el teatro, en las ferias, la compañía, por ejemplo, de Pepita Meliá, las ferias del año 34, el Día de la República, con las colgaduras, engalanado el ayuntamiento, se suele hacer un concierto y un baile, un concierto de la banda municipal de música y un baile en la Plaza de la República. En el asilo de ancianos, por ejemplo, en Navidad, pues esas cosas, esas tradiciones que hemos ido conservando de una forma u otra, pues el ayuntamiento repartía este ayuntamiento de la época de Cachón, pues puros, licor, café y habanos a los residentes, un poco les llevaba. Y otra cosa importante que se recupera, claro, el contexto ideológico condiciona también. Es verdad que se celebra la fiesta de la República, están gobernando republicanos de derechas en este momento en Benavente, pero, por ejemplo, la fiesta de la raza, que además mucha gente tiene el error histórico de pensar una cosa vinculada a la hispanidad, es el 12 de octubre, la fiesta de la raza, vinculada de alguna forma al franquismo, y en absoluto. La fiesta de la raza procede del año 1908 y fue una cosa del gobierno Maura, del gobierno de la Restauración. Y bueno, se trató además, con buen criterio yo creo, fallando en parte, aunque con buen propósito, de haber imitado un poco el sentido de la Commonwealth británica con las colonias y tal, y pretendía la vinculación hispanoamericana. Bueno, al final, como tantas cosas, porque es decir, como es tan fácil motejar de facha ahora sin fundamento en este tipo de cosas, pues bueno, pues pensaban que era facha y se ha ido perdiendo, pero hay cosas que son muy razonables y que están muy bien. Y luego, el Club Deportivo Español de Benavente, el Club de Fútbol, jugaban en la zona de las Heras, en la zona del actual Colegio de las Heras, ahí estaba la campa, donde se hicieron en su momento viviendas sociales, después en la época franquista se harían ahí viviendas de protección oficial, y Donato Carballo normalmente es el que mantiene, es el vicepresidente del Club Deportivo Español, que mantiene el contacto más o menos fluido con el ayuntamiento. Y también este periodo del bienio, del año 34 hasta el 36, es un periodo de desastres, fundamentalmente dos. Hay unas terribles inundaciones, comparables a las inundaciones del año, hablo de agua y la veo. Del año 35 a las del año 9 fueron terribles. El gobernador Roura tuvo que, entonces está el gobernador Roura, no Ugarte el que ha intervenido, tuvo que desplazarse hasta Benavente y el contorno, porque bueno, siempre han sido terribles, es decir, las ventajas y desventajas de ser esto una Mesopotamia entre ríos, en Benavente y la comarca, y bueno, pues vuelca el coche del gobernador, queda negado, incluso tienen que telegrafiar, el jefe de bomberos Hipólito Peral de Benavente tiene que intervenir. Hay un pastor que hace una labor heroica porque iban a ir los bomberos de Benavente y al final en una balsa a tres pastores que estaban en Montecervía aislados, los rescata y demás. Y la otra cosa, el otro suceso más o menos luctuoso es el accidente de la coral benaventana. Esto fue un cataclismo local, o sea, puede que lo veamos con diferente perspectiva ahora, pero en mayo del año 35, después de un concierto, en León tiene un accidente de tráfico, van con varios coches particulares y el director del Orfeón, que entonces es Ricardo Soto, y Guillermo Prieto Cordero, que es otro de los miembros, fallecen en el accidente. Entonces, bueno, pues ahí tenéis una foto de la coral de la época, del momento, y ahí tenéis una foto de Testera, del magnífico archivo fotográfico de Testera, justamente es el sepelio que se hace. Bueno, se declara luto oficial 2 días, se acuerda que una ayuda a los familiares, se hace una especie de función para ayudarlos, se les regala a los panteones, que ya se está reglamentando todo el tema del cementerio municipal en cuanto a fiscalidad y demás, y eso conmueve a Benavente, hasta el punto de que en León también es cuando hacen la famosa calle Villa Benavente, y justamente Benavente en reciprocidad va a hacer esa calle que tenemos aquí al lado, la calle que se llama Cortes Leonesas, es justo en ese momento. En el año 35, yo creo que es un poco después, en mayo después de este suceso luctuoso, nos dan la calle en León, y calle Cortes Leonesa se hace pues pocos meses después, en reciprocidad un poco, en hermandad con León después de este desastre. Bien, y así pasó la época del bienio de derechas, con ese
otra vez, de nuevo, otra gestora impuesta gubernativamente. Pero claro, el 16 de febrero se producen las elecciones y gana el Frente Popular. Y eso va a conllevar pues, una ruptura importante y que obviamente, movilizándose, la Casa del Pueblo, la agrupación socialista y tal, rápidamente pues inician acciones para recuperar poder. Se va a producir, en eso sí que todos los tránsitos de poder en Benavente han sido suaves. Es cierto que no hubo tensiones, es decir, hablan del semi catalán, bueno, pues yo diría el semi benaventano en esta época y en este momento de la República, porque realmente fue de guante blanco todas las transiciones, y en este momento llega, bueno, Alfredo Rodríguez se le repone el ayuntamiento y todas las curvas anteriores que ha habido no fueron de la gravedad de las del 36, pero bueno, evidentemente hubo curvas, hay luces y sombras en este periodo anterior de la derecha, pues por ejemplo, el más significado acaso sea Mariano Morán, el arquitecto. Y se cambia de bibliotecario, y lo hace una persona que también tiene un protagonismo importante en el momento, Ildefonso López. Esta foto también de Ildefonso, yo creo que es un poco anterior del periodo, me la facilitó Carlos, que está aquí con nosotros, bueno, de su abuelo y tal. Pues es un hombre que es muy activo en él. De hecho, hay un diario de izquierdistas en este momento, que es el más beligerante, el más activo, el que es un poco la correa de transmisión de todas las ideas, y él es fijo en todas las comunicaciones, en el diario La Tarde, que se edita en Zamora, y básicamente toda la corresponsabilidad de Benavente la llevaba Ildefonso López. Y hubo además una polémica muy sonada entre Almoina e Ildefonso, entre Almoina y López, porque realmente Almoina era, bueno, además con lindezas de esas plumíferos y otra serie de calificativos, siempre levantes y siempre en un discurso correcto. Almoina era más radical, Almoina era más incendiario, o sea, Almoina, que era un hombre culto, un funcionario culto. Es más, otra cosa que sucede es que Almoina lo han trasterrado, lo han mandado fuera y le reponen en su puesto en Benavente y vuelve, que además estaba presidiendo en ese momento, vuelve a presidir otra vez la agrupación socialista. Tiene una polémica muy encendida con el tema de la reforma agraria. La reforma agraria en Benavente fue fundamentalmente el tema de reparto de tierras. Y Ildefonso, a pesar de ideal socialista, en esto es más moderado, y Almoina, que supuestamente tenía un criterio y una formación cultural de una gran solidez, en cambio era demasiado incendiario, como demostró también la noche de los mineros del año 36. Y hay conflictos. No fueron muy importantes, quizás fue más duro lo que os contaba el año pasado, en octubre del 34 en Benavente, por todas las capturas y toda la diáspora de los mineros que habían participado en voladuras y tal, y que son detenidos en esta comarca por acciones de la Guardia Civil y tal, que no en Benavente, pero sí que hay un enfrentamiento duro, muy duro, unos jóvenes los de derechas y tal gritando viva el fascio. Entonces bueno, se produjeron altercados, no hubo nada luctuoso, pero sí hubo bastantes heridos, y en la comarca empezaron también a los tumultos. Y en ese momento es gobernador civil Luis Lavín Gautier. Luis Lavín Gautier intervino y lo resolvió muy bien, además con mucha ponderación, con mucho criterio, con mucha habilidad. Era un hombre que tenía firmeza, pero que tenía un sentido de negociación grande, hasta el punto de que Luis Lavín sería, inmediatamente después de esto, le nombran gobernador civil en Valladolid. Y claro, cuando Saliquer toma en el momento del pronunciamiento del golpe de Estado de Valladolid, pues es uno de los que va, y bueno, este santanderino, Gautier, que fue también de los que fue fusilado a las pocas semanas en Valladolid tras ser aprendido. Y lo más importante, bueno, hubo unas inundaciones, no tuvieron la importancia. Mala suerte también, porque el año 36 parece que todo se conjura en contra. Ya lo que narraba antes, ¿no? El ambiente europeo está ya muy contaminado, se está prefigurando la guerra, en el contexto nacional y parlamentario ya es terrible con las algaradas, las situaciones y tal, y hay unas inundaciones, pero son menos importantes. Y se retoma obviamente la cuestión social, y los dos temas estrella de la República en Benavente, que ya la República reformista había hecho, era el tema de las casas baratas en su momento y el tema del reparto agrario. Hoy hay una pequeña rata, pero bueno, ahora os lo hago ver si estáis mirando la transparencia. Bueno, las casas baratas en principio se había pensado una ubicación. Aquí llegan a pensar hasta en 4 ubicaciones. Se decía hacer casas baratas en Camino Tejares, en la Cuesta del Hospital, el ayuntamiento ya socialista, al frente de Rodríguez, en el convento Santa Clara, y se preveía la finalización en el 37. Pero hay cosas socialmente tan avanzadas, como la propuesta que hace Martínez Alá, uno de los concejales que va a estar siempre permanente, del lado socialista,
y es hacer un sistema de cooperativas para las viviendas en las casas baratas que se hicieran, las viviendas de protección oficial que serían luego en la sede de San Antonio. Y luego el otro tema que está ahí borrado, pido disculpas porque se me ha movido la transparencia, pero en cualquier caso es el tema de la reforma agraria y el reparto de tierras. Y ahí hay una polémica, y ahí es donde de alguna forma... ¿Recordáis que antes Fernando os comentaba el tema de Olegario de Castro, que es propietario, que es hortelano? Bueno, pues es munícipe también en ese momento. Y además munícipe de la conjunción republicano-socialista, lo que pasa es que mucho más moderado. Bueno, pues los propietarios y Olegario de Castro en ese momento toma el timón de ellos, tratan de desviarlo. ¿Por qué? Hay un problema de fondo. Es decir, repartir tierras a los braceros, que era lo que era perder para los propietarios mano de obra. De hecho, hay muchas protestas en ese sentido. Se trata de torpedear y de bloquear en muchos sentidos. Entonces, una de las cosas que proponen es que se hiciera cembicos. Claro, se lleva al pago de cembique, se les aleja de la localidad y se evita esa acción de tierras tan próxima, tan inmediata al núcleo local, que hurtara de trabajadores y de mano de obra asumible y barata para los propietarios hortelanos o para las élites. Al final, Pedrero, fundamentalmente, lo dio Rudo, imponer el criterio de que se volviera a lo aprobado en la época reformista, que era, y se hace incluso todo el reglamento en los salados, la zona de los salados. La obra pública del ayuntamiento hace un sobreesfuerzo y se consigue entonces tener contratados más o menos a 250 parados. Y el tema ya, sobre todo, son las pavimentaciones. Incluso, en un momento dado, se aprueba una normativa municipal de obligar a los dueños al arreglo de las fachadas, en función de que tuvieran medios económicos. Con lo cual, sin tener que utilizar la espita keynesiana de los recursos que utilizaba con préstamos adicionales de la entonces Caja de Ahorro de Salamanca, Zamora y Ávila, pues que los propios propietarios sufragaran y de alguna forma permitieran esos repuntes de trabajo. Hay un bando sobre el pan y ya el clima se va haciendo muy sostenible, muy respirable en la República, y de hecho, igual que Alfredo Rodríguez Enrique, el gran alcalde republicano, tuvo que estar un tiempo fuera, expulsado por la comisión gestora impuesta por el gobernador Duarte, se ve tan desesperado, tan desquiciado, ya con tantos obstáculos, que presenta dimisiones sucesivas. Es decir, en mayo o junio yo he encontrado hasta 4 dimisiones o periodos en que don Alfredo ya dice directamente que no puede con el ayuntamiento, lo último que hace es un bando sobre el pan, y realmente cuando se produce el golpe en este momento de crisis de la República, el golpe de julio, él no está de alcalde, va a intervenir como alcalde porque su responsabilidad le va a empujar a ello, pero realmente no está en ese momento, está de baja de licencia. Bien, ¿cómo son los hechos prebélicos en este momento? Bueno, pues anécdota, se compra el nuevo presidente de la República después de la Asociación Frente Popular, Manuel Azaña, cuesta 7 pesetas el retrato para el salón de plenos y el ayuntamiento lo adquiere. Hay un meeting del 1 de mayo, ya cuando se está calentando el tema, y te viene, pues bueno, Galerra y fundamentalmente Alfredo Rodríguez, y otra vez Ildefonso López, en el mitin que se da el 1 de mayo. Se hace la fiesta del libro, el Día del Árbol, y quizás en este momento lo que ha pasado del año 31-32 al año 34-36 es el auge del ciclismo. Por ejemplo, ahí está el Club Velocipédico de Zamora, y hacen una pequeña vuelta ciclista a Zamora, Villalpando, Benavente, en ese momento también. Se juega al frontón también, y bueno, luego el tema de los nombres, es decir, el tema de los nomenclatos, nunca he oído sentido tanto de la ideología y de la propaganda como en ese momento. Por ejemplo, el que sería luego el Bar España era el Bar Katiuska de reminiscencias de soviets pues muy claras, y o el Bar Alejandrino, que sabéis, el Bar Alejandrino, el propietario, será otro de los represaliados también después en el año 36 en la Mota, y es la viuda la que lo tiene que gestionar, y se reúne más o menos la gente más de izquierdas. Tampoco he encontrado tantas, acordáis de lo que contaba de las partidas de naipes jugando en esa época. En este periodo también se ha visto mucho, yo creo que la gente ya estaba preocupado más por cosas del comer. Bueno, y el clima de violencia, en julio el 13 se produce el asesinato de Carlos Sotelo, y ya en junio la última dimisión del alcalde, Alfredo Rodríguez, está agotado, y cuenta justamente eso en lo que incidía Fernando antes, en el tema de que no ha habido derramamiento de sangre. Se ha logrado que los obreros lleven dignamente el pan a sus hogares. De hecho, incluso se han llegado a medidas extremas, porque el salario para los obreros era de 6 pesetas, la peonada se bajó a 3,50, se consiguió contratar a más gente, y decía, como os veía, se ha logrado que lleven dignamente el pan a sus hogares, sin las grandes convulsiones, con derramamiento de sangre de la mayoría de los pueblos de España, es verdad. Y la última sesión va a ser justo cuando ya suenan los clamores bélicos, cuando ya retumban los acorazados,
cuando ya se está colapsando la República, y es el 17 de julio, que ya la normalidad es palmaria. Balbuena, Félix Balbuena, que está de concejal entonces también, es uno de los que se apresura a dimitir. Olegario de Castro, ¿os dais cuenta? Los que eran más afectos a la derecha, de alguna forma, pues para esa un poco prosopografía que hacía Fernando de las relaciones entre el posicionamiento socioeconómico y la representatividad, dimiten. O sea, el ayuntamiento ya se queda disminuido, mermado y demás. Y del día 18 al 19, las milicias asturianas, UGT y comisiones obreras, desde Oviedo, desde Gijón, desde Mieres, empiezan a movilizarse al llamamiento de Indalecio Prieto, después del pronunciamiento militar, después del golpe de Estado, para defender la República. Y parten en camiones, ahí tenéis una foto del Diario de Asturias, que amablemente me pidió para esta publicación, y parten, bueno, convoyes por carretera, que llevan a Limital, y un convoy ferroviario, 2 locomotoras, 12 vagones, que van en tren a la defensa de la República a Madrid. Y más o menos, después de pasar por la Añeja y tal, a las 12 de la noche de ese día, 19 de julio, llegan a Benavente. Llegan a la estación de Benavente. Y eso nos abre el último capítulo ya de lo que rapidísimamente os estoy contando, que es dar unas pinceladas solamente, veis el texto si lo queréis ver, de la noche de los mineros y del golpe del 36. Los mineros están en Benavente y rápidamente el alcalde dimitido, don Alfredo, el alcalde agotado, se persona, le telegrafían diciendo que comida y alojamiento, y rápidamente baja a la estación a recibirlos para evitar convulsiones, algaradas, ese tipo de historias. Baja también Almoina, yo creo que por motivos muy distintos, porque Almoina se lleva con esas tesis más incendiarias y además hay debate en cuanto a su participación en este momento. Y bueno, pues hacen varias cosas. Una de las anécdotas también de esta riqueza todavía, que tenemos la suerte de tener ancianos vivos que narran situaciones que vivieron, no te veo en la sala, pero bueno, me lo ha contado Matías, y es que hay una pequeña casa parroquial, había una pequeña casa parroquial en la calle La Viga, lo que será la calle Cervantes, donde estaba la escuela de niños de la calle del Renueva, y ahí tenían un Sagrado Corazón. Entonces los mineros, cuando suben a la ciudad, una de las cosas que hacen es, bueno, ese anticlericalismo beligerante y demás, le pegan un tiro y perforan una de las manos del Sagrado Corazón, de la efigie del Sagrado Corazón. Suben a la Mota, por ejemplo, una de las cosas que hacen es que entran a la casa de Felipe González, que es ahora nuestra Casa de Cultura, fracturan los Gómez, arrancan la puerta, esa es quizás de las situaciones más violentas que hubo y demás. Nunca después se volvió a poner la puerta, aunque afortunadamente sigamos conservando el primer, como sabéis, videoportero de la historia que tenemos en Benavente. No hubo más desgracias que una desafortunada, que fue el guardabujas. El guardabujas estaba indicando, señalizando, porque estaba percibido por Alfredo y por la Corporación Socialista que llevaban los mineros, de que se desviaran, y ellos pensaban que quería desviarlos y sacarlos fuera de Benavente, y le pegaron un tiro. Murió el guardabujas. Rodríguez, lo que os decía, a pesar de dimitido, se presenta, trata de colaborar, suben a las casas. Hay otra anécdota que también recuerda a mi suegro. Claro, mi suegro entonces es del año 31, tenía 4 años, pero él me lo cuenta y recuerda que, bueno, que entraron los mineros en su casa, en casa de los Boyano, y pedían armas. Entonces, bueno, pues estaban en fila, pues toda la familia con los niños de corta edad, mi suegro en concreto con 4 años, y él lo que recuerda, pues esas cosas vívidas que se te reflejan en la mente en un momento dado, pues que había uno pelirrojo muy grande, que era pues el que más miedo imponía, ¿no?, para un crío de esa edad y demás, al final, pero no hubo más percances ni más situaciones. Incluso el gobierno civil aquí actuó con cierta pericia y cierta astucia. Dijeron, quitaros de en medio, no preparéis follón, y entonces al cabo y a los 6 guardias que estaban entonces de la dotación de Benavente se los repliega a Villalpando para evitar algún tipo de altercado. Incluso hay un episodio también local interesante, que es la de María Alonso Guerra, que está de telefonista entonces, y es un poco los que salvan la situación, porque continuamente están en comunicación telegráfica y telefónica don Alfredo, el alcalde, que el hombre, a pesar del agotamiento, ha tenido que ponerse en marcha otra vez para evitar desaguisados en la ciudad, y la telefonista. Y rápidamente están en comunicación con Zamora, e incluso cuando llega la noticia de la sublevación de Aranda en Oviedo, rápidamente se da mucha prisa en hacerlo saber a los mineros, y claro, lógicamente inician el repliegue rápidamente para volver a Oviedo y dejan ya Benavente. En Benavente pudieron estar esa noche que yo llamo de los mineros, del 19 de julio del 36, pues un lapso de unas 5 horas, hasta que se va sabiendo en la madrugada lo del pronunciamiento de Aranda, la rebelión y el triunfo del golpe también en Oviedo, y por tanto se repliegan. Bueno,
Pues mientras tanto, la sublevación fue triunfando en las principales capitales de Castilla y en Valladolid está al mando de Saliqué. Y en Valladolid se encuentra el teniente benaventano Gonzalo Silvela. Y entonces Gonzalo Silvela sugiere, se ofrece, Saliqué le delega para el control de Benavente. Entonces, en la madrugada de ese mismo, del día ya 20, siendo de madrugada, en torno al tiempo que se están yendo los mineros, pues al mando de una columna de falanges, vinculado lógicamente a la ciudad, hay un estudio, ya sabéis, de Del Hoyo que hubo en Virecio también con el tema de Silvela, pues llega y controla la ciudad. También, cuando llegan, está todo hecho, porque llegan aproximadamente a las 11 de la mañana y los mineros ya se han ido. Simplemente hay un percance de cada lado, se abate a un vecino porque algún exaltado en las eras de decir viva la República, algo así, le pegaron un tiro. Esa fue la baja que hubo en ese momento. Y a las 6 de la tarde Silvela se constituye en el ayuntamiento y hacen llevar al alcalde, ya controlado desde el gobierno militar de Zamora a Benavente, con la presencia de Silvela y la fuerza militarizada de la columna de falange que ha llegado a Benavente, y hacen llevar al ayuntamiento a don Alfredo Rodríguez y en lo que entonces era la Sociedad de Fomento Benaventano. Aquí tengo una foto que amablemente también me dejó la familia de Manuel Lozano, la familia Lozano Pose. Es algo posterior, también casi todas las fotos que conseguimos encontrar son de los años 40-50, de Manuel Lozano. Y claro, Manuel Lozano lo que es el presidente de la Sociedad de Comercio. ¿Y qué mejor para restaurar supuestamente ese orden? Pues que buscar a quien presidía entonces, que no tenía cargo político de ningún tipo, simplemente era el presidente de los empresarios, dentro de lo que era la Sociedad de Fomento, la Sociedad Patronal de Comercio de Benavente. Entonces nombra interinamente Silvela, caro mano militari, un gobierno, y otra vez insisto en una idea eje que yo creo que Fernando lo ha relatado muy bien y que yo he abordado en algún momento, y es el guante blanco. Es decir, Alfredo en ese momento evita tensiones, las evitó ya en el 34, porque había, cuando vienen después de la purga y triunfa el Frente Popular en el 36, quieren represalias y tal, y ese sentido común, ese criterio de evitar la confrontación y tal, triunfa en ese momento, y también aquí. El acta de transición de poderes es absolutamente versallesca, casi, de exquisita cortesía. Y bueno, para colofón, deciros que en estas dos charlas y en estos dos trabajos que he hecho abordando la República, pues pasamos de la utopía a la guerra, y que a veces las fronteras, como decía el filósofo y el pensador de Nietzsche en su momento, Schopenhauer, lo bello y lo siniestro, a veces tienen fronteras muy delgadas. Y yo creo que ahora que estamos en periodos de emoción y que hay poca razón, y es terrible, es decir, la política de campanario y la visceralidad a veces que se tiene sin ningún sentido, pues a veces la emoción puede con la razón. Y eso fractura la sociedad civil, y en su momento fracturó la sociedad de la República y fracasó la democracia. Epílogo rapidísimo. El colofón fue la guerra civil, en Benavente terrible las represalias. Muchos de los personajes de los que os hablo no tuvieron tan buena fortuna. La fortuna que tuvo la buena posición económica de Balbuena, que le libró, la fortuna que tuvo la situación de Alfredo, pero por ejemplo la fortuna, pues López o Pedrero o tantos otros benaventanos, pues tuvieron que perder la vida en ese momento. Es una época de represión, de purgas, de depuraciones, de quien era desafecto al glorioso movimiento. Millán Astray en su momento es un episodio precioso. Es más, tengo prácticamente ya redactada lo que será un pequeño librito, La República Fracasada, la parte de la guerra civil, y en septiembre del 36 está en Benavente justo Millán Astray. Además tiene ¿cómo era? El temperamento soberbio y tal, la soberbia de decir yo no peroro desde el ayuntamiento, me pongo enfrente, me pongo en la fachada de las carnicerías, yo no hablo desde el ayuntamiento, y exhorta a todos, y es el episodio previo y famoso, porque va camino de Salamanca, para en Benavente y pernocta en Benavente, y es el episodio previo y famoso cuando eso es en Benavente, la víspera, cuando Millán Astray tiene el tremendo enfrentamiento con don Miguel de Unamuno, que don Miguel de Unamuno les llama carniceros, necrófilos, porque realmente si veis los discursos de Millán Astray era absolutamente necrófilo, y le dice venceréis, pero no convenceréis. Bueno, pues el venceréis, pero no convenceréis, se dijo el día después de haber pernoctado y haber perorado, exaltando, inflamando el patriotismo de Millán Astray. Al final es la guerra, ahí nos vamos a encontrar con eso, con el plato único, con la Comisión Provincial de Incautación de Bienes, y que Benavente definitivamente quedó, como tantos lugares de España, pues quedaron una zona a otra, y hermanos contra hermanos,
vecinos contra vecinos, familiares contra familiares, quedaron en el territorio que quedaron, y bueno, pues lo que le tocó hacer fue de granero y estar en los reclutamientos. La única acción bélica benaventana realmente también intervino, tuvimos la suerte de no intervenir, fue la toma del famoso Moscú español por el grupo de Falange, fundamentalmente benaventano, ya sabes que era Banderas, el Moscú español, y bueno, el tema de las donaciones, de las suscripciones, y al final era la retaguardia y era el oficio tan sencillo y tan antiguo como el de sobrevivir. Nada más y muchas gracias. ¿Queréis comentar algo, hacer alguna pregunta o cambiar impresiones? Es aquí a los buenos. Bueno, Es que también, dos. Gracias por la paciencia infinita. Bueno, muchas gracias por vuestra presencia aquí esta noche y bueno, pues la verdad que os esperamos con el número 28 de Frigecio el próximo año en estas mismas fechas aproximadamente. Muchas gracias, repito, en nombre de mis compañeros del Centro de Estudios Planetarios del Pozo. José Ignacio. Eduardo, te voy a preguntar dos cosas. Una pregunta meteorológica y otra también. La meteorológica, te he oído, me parece entenderte que en las inundaciones del 34, que parece ser que se tuvo que rescatar a algunos pastores de Santa Cristina en la Cervilla. Eso quiere decir que el suelo de Santa Cristina estaba rodeado absolutamente por agua. O sea, de la Cervilla para abajo. No, es más, ¿te acuerdas que comenté que el coche del gobernador volcó? Pues fue justamente en Santa Cristina. Es decir, ahí es que no puede, que el coche vuelca y lo tiene que sacar al gobernador con cuerdas y con, en ese momento. Fueron las más terribles, las del año 9 y las del año 31. Sí, pero efectivamente estaba absolutamente anegado. Hasta la Cervilla. Sí, o sea, es decir, colapsados caminos. Es más, piden permiso en la zona de la venta, un poco más allá, antes de Colinas, de Transmonte y demás, tienen que romper la carretera para que corra el agua, porque es que estaba absolutamente anegado. Yo creo que han sido las inundaciones documentadas históricamente las más terribles, las del año 35. Y la otra pregunta, el tema del incendio de la fábrica de Grande. Sí, pero eso fue en el periodo anterior, fue en el 34. Eso es. Creo que fue también. ¿Se sabe el origen de ese incendio? Yo hasta tanto no he llegado, sinceramente, no sé. Tampoco creo que fuera, porque si lo que estás tratando es de hacer una labor detectivesca en el sentido de bueno, si fuera provocada alguna cosa, yo no lo creo. De todas formas, eran ceras, todavía los materiales de construcción bastante. Es más, es un periodo en el que hay muchos incendios. Por ejemplo, en la zona justamente de Cortes Leonesas hay un incendio terrible también, en el que el arquitecto de Zamora se cae del tejado, se lesiona, le tienen que atender, y la tiene más precisamente Félix Valbuena, que estaba en ese momento. Es un periodo de muchos incendios. Hay, a veces esa zona bodegada que tenemos en Benavente, con las inundaciones que pisan, caen, y incendios hay muchos, porque todavía el elemento constructivo de la madera y tal era importante. Pero yo no creo, no lo sé, no alcanzo a saber, ni al menos yo he visto ninguna documentación al respecto, pero yo tampoco creo que fuera provocado, sencillamente es que era terrible, que eran 150 años más en ¿sabes? Y eso era pues disparatado y así. Has comentado antes, aunque creo que era el tema del año pasado, sí, sobre una polémica que hubo entre Cadenas y Pedrero por el tema del reparto de tierras. sí. Si podías, por favor, explicar un poco. Vamos a ver, bueno, del reparto de tierras es uno de los temas, hay dos cuestiones sociales fundamentales. El tema de las casas baratas, lo que será la protección social, luego también la protección y el reparto de tierras. La reforma agraria meramente solo alcanza el tema del reparto de tierras. Entonces es polémica muy vieja. Hay dos momentos. Uno es el periodo anterior, justamente, que hacía referencia a Cadenas. Entonces, una de las cosas, de las ideas luminosas que se les ocurren es instalar unas norias. Y entonces el debate está en si la noria se hace colectiva y comunalmente o cada uno que haga lo que quiera, y entonces está el debate. Era un debate casi filosófico, porque era el debate de si hay libre empresa o le vas a imponer a alguien una inversión siendo un concesionario, una parcela de terreno y demás. Entonces, ahí lo que aflora, y es un debate bonito,
lo tengo documentado, podría buscártelo y darte todo el documento, porque es un debate muy bonito, porque afora un poco el magma ideológico de, bueno, los liberales sí que dicen libre comercio, libre empresa, usted no intervenga, y digamos una posición más social, más socialista, más implicada, en la que dicen, no, mire, esto hay que mejorarlo y tal, pero claro, estás imponiendo un gravamen y coartando la libertad de empresa en el sentido de explotar eso. Es el primer debate. Y luego el segundo que se produce en este periodo es relativo a la intervención de los propietarios, fundamentalmente la Capitanía Olegaria de Castro, para tratar de bloquear ese reparto de tierras en una zona tan próxima que menoscaba las posibilidades de contratación de los propietarios y llevarlos a Cervico mucho más lejanos, pues casi en términos de la de Santa Cristina. O sea, de todas formas, si te interesa, te lo puedo buscar para verlo. Pues sí, gracias. Bueno, si no hay ninguna cuestión más, pues damos por cerrada estas jornadas. Si quiere, y dar las gracias a Eduardo y a Fernando por habernos acompañado y sobre todo de compartir con nosotros todos sus conocimientos de sabiduría que tienen y que bueno, que es su trabajo, pero lo más importante es saberla compartir. Muchas gracias a todos, buenas noches.